Para comprender la estructura y el funcionamiento del sistema contencioso administrativo, es importante contextualizar las generalidades teóricas del derecho procesal administrativo. En tal sentido, se debe abordar aspectos referidos a la cláusula de estado de justicia, el alcance y conceptos íntimamente vinculados con la tutela judicial, importancia de la pretensión administrativa y los principios del derecho procesal aplicables al procesal administrativo. Para concluir, con la importancia de la contención en los procesos judiciales destinados a controlar a la administración pública. La lucha por el derecho siempre ha sido de interés para todos los juristas, para lograr que el Estado de Derecho se instrumente como un Estado de justicia. No hay duda que la Constitución declaró al modelo de organización jurídico-política del Estado venezolano como un Estado de justicia, con lo cual se quiere destacar el valor de la justicia para que sea más que un Estado sometido al derecho, un Estado donde la justicia sea una realidad, de manera que cada quien tenga lo que corresponde más allá de los formalismos de la ley o de la legalidad. Los órganos del poder público, y en especial los vinculados con el sistema de justicia, deben hacer prevalecer la noción de justicia material sobre las formas o tecnicismos propios de una legalidad formal que ciertamente ha tenido que ceder ante la nueva concepción del Estado. Es por ello que el texto constitucional se ha encargado de desarrollar ciertas garantías y principios que deben imperar en todo proceso, en donde se debe asegurar una justicia sin formalidades o reposiciones inútiles. Al hablar del Estado de justicia, no implica que los principios del Estado de Derecho se deban dejar a un lado. En realidad, el Estado de justicia no anula el Estado de Derecho, sino que lo complementa, pudiendo observarse un punto de vista objetivo y un punto de vista subjetivo. En el primero, como función jurisdiccional ejercida de forma idónea por el Poder Judicial, y desde el segundo punto de vista, como el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional o judicial efectiva. La Constitución asignó al Poder Judicial la cualidad de poder público, con una organización especializada y competencia exclusiva y excluyente para impartir justicia a través de actos jurisdiccionales o judiciales. La Constitución otorgó a la función jurisdiccional categoría de poder público real, con requerimientos esenciales de nuestro modelo de organización jurídico, político, del Estado democrático y social de derecho y de justicia, siendo el Poder Judicial el guardián de la Constitución, custodio de la actuación de todas las personas y de los complejos orgánicos que ejercen el poder público. El problema de la independencia del Poder Judicial junto a la legitimidad de la función jurisdiccional es uno de los más controvertidos. La Constitución consagra en el 136 la separación de los poderes con la independencia judicial, desarrollado bajo los términos del 254 constitucional. La independencia judicial es presupuesto de la existencia del poder judicial como poder público, siendo necesario un tribunal verdaderamente competente, independiente e imparcial que materialice el derecho fundamental al debido proceso. La independencia judicial reviste diversas formas. La doctrina señala que el juez debe ser independiente de ideología o modas intelectuales. Incluso debe apartarse de sus propias convicciones, por muy respetables que sean, pues a veces tendrá que decidir contra sus tendencias o criterios muy personales. Para hablar de una idónea independencia del Poder Judicial, se debe contar con una competencia privativa y exclusiva que le atribuye al Poder Judicial la función jurisdiccional de modo exclusivo. En tal sentido, los procesos judiciales solo serán llevados a cabo
por los órganos pertenecientes al Poder Judicial. Es importante advertir que la función jurisdiccional de órganos distintos al Poder Judicial se refiere únicamente al desarrollo de procedimientos administrativos. La inamovilidad judicial es requisito propio de la independencia judicial, en razón de lo cual reviste la naturaleza de un principio general del derecho. Esta inamovilidad se materializa a través de la carrera judicial que asegura la idoneidad y capacidad de aquellos que ocupan esta función relevante del poder público, siendo importante en materia de derecho procesal administrativo, pues los órganos que pertenecen al sistema contencioso tienen el poder para controlar la actividad y actuación administrativa ejecutada por la administración pública. La autonomía funcional a cargo del Tribunal Supremo de Justicia a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura tiene bajo su responsabilidad el gobierno y la administración del Poder Judicial. El TCJ goza de garantías y condiciones para asegurar independencia funcional, pues los actos judiciales solo serán revisados por los recursos procesales legales. La independencia orgánica para garantizar la inviolabilidad de las opiniones de los jueces y los votos salvados. Imparcialidad política, que no es otra cosa que la neutralidad política del juez, bajo el cual no puede realizar proselitismo político partidista. Por último, la cosa juzgada viene a permitir otorgarle fuerza jurídica a las decisiones del Poder Judicial que llegaren a adquirir carácter irremovible, inmodificable e inquebrantable. Representado por la tutela judicial efectiva. Son dos los elementos que permiten expresar la tutela judicial. Por un lado, la corrección jurídica, pues la independencia del Poder Judicial permite situarse al margen de las valoraciones y ponderaciones de los órganos del poder político para apreciar posibles desviaciones o ilegitimidad, sin olvidar que el juez está sometido al derecho a través del principio de legalidad procesal. Por otro lado, la solución jurídica de conflictos, esto no es otra cosa que la integración del caso y la solución de conflicto conforme a derecho. ¿Y cómo se va a lograr? A través de la universalidad de control. Vemos que el juez contencioso administrativo tiene amplios poderes, amplias potestades para restituir la situación jurídica infringida. La tutela judicial efectiva en el Estado de Derecho implica la máxima posibilidad de justiciabilidad de la administración pública, quedando solo a discusión el medio y la forma o modo como se impondría ese control jurisdiccional sobre la administración pública. Es natural que se prevean medios para el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas y se asegure el principio de juridicidad cuando es excedido por el Estado a través de las actividades de la administración pública. La última y más importante garantía de la vigencia del principio de juridicidad radica en los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial, con competencia en esa materia, ya sea general o especial, no solo sobre la administración pública, sino sobre todas las ramas que ejercen el poder público, razón por la cual el Estado de Derecho deviene en un Estado de Derecho y de Justicia. A la par del control jurisdiccional, es importante resaltar la protección o tutela cautelar, lo que se estima que caracteriza una tutela jurisdiccional efectiva de los derechos de las personas. Este derecho se reconoce como un derecho fundamental de carácter subjetivo de importancia primordial entre los derechos fundamentales. Este derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía del principio de legalidad implican, por otra parte, la asignación al juez contencioso de amplios poderes de tutela, no solo de legalidad objetiva, que debe siempre ser respetada por la administración, sino de las diversas situaciones jurídicas subjetivas que pueden tener los particulares en relación con la administración.
Es importante delimitar la distinción entre el concepto de contencioso administrativo, justicia administrativa, derecho procesal administrativo y pretensión procesal. El contencioso se refiere a controversias sobre materias regidas por el derecho administrativo, mientras que la justicia administrativa se refiere a la resolución jurisdiccional que afecta al particular y que resuelve jurídicamente sobre sus derechos subjetivos o intereses. El derecho procesal administrativo es una definición más técnica que pone de relieve la naturaleza procesal. Es el conjunto de normas que regulan el proceso judicial administrativo. Estudia los órganos, el ámbito, los límites e instrumentos de control jurisdiccional de dicha actividad. Y la pretensión procesal es la declaración de voluntad por la que se solicita una actuación de un órgano jurisdiccional frente a la administración pública o frente a otro sujeto de derecho público o privado que ejerza función administrativa. Se entiende como un acto de parte, expresa por intermedio de una declaración de voluntad. Constituye el objeto del proceso administrativo. Vemos que hay unos acontecimientos que rodean a esta pretensión procesal en el inicio, la instrucción y la decisión del proceso. Es importante destacar que la pretensión procesal ocupa un lugar importante dentro del debate procesal. Se erige formalmente como presupuesto procesal de la acción y materialmente como objeto de la pretensión. En el marco del proceso administrativo pueden plantearse todas las pretensiones que procedan en derecho procesal, constitutivas, aquellas pretensiones mediante las cuales se pide la creación, modificación o extinción. Ejemplo, pretensión de nulidad. Las mero declarativas, que serían aquellas mediante las cuales se pide al juez declaración de existencia o inexistencia de situación jurídica. Podemos hablar de interpretación de las leyes. De condena, en el contexto contencioso, como aquellas mediante las cuales el demandante pide al órgano que se condene a una orden de hacer frente a las abstenciones o de no hacer frente a las vías de hecho o de condena al pago de sumas de dinero. Y las ejecutivas, que conllevan a una declaración en el reconocimiento de una obligación administrativa que requiera ejecución. Es importante ubicarnos en la aproximación al contencioso. Por un lado, tenemos el derecho y la relación de lucha. Resulta contradictorio la tendencia pacificadora del orden jurídico, y partiendo de lo anterior, las exigencias del límite que proviene de ella se reducen a la imposición de un conjunto de reglas de juego. La aparición de estas reglas supone un avance marcado y plausible hacia la superación de esta situación social. En cambio, cuando nosotros hablamos de el derecho y su lugar frente al poder, el principio de división de poderes como presupuesto necesario a todo Estado de Derecho no significa una respuesta de puro derecho, sino el primer gran límite desde este hacia el poder. Se basa en un verdadero proceso judicial en el cual se establezcan las competencias y potestades en la que se someterá a la administración, a la revisión de la conformidad a derecho y la legitimidad. En tal sentido, encontramos los siguientes elementos. La organización, recayendo sobre la doble instancia, de acuerdo con el reparto de competencias contenidas en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Con relación a la materia, recae sobre la función administrativa. En cuanto al procedimiento, excede la mera protección de la legalidad y se aboca a la tutela judicial efectiva. Con relación a los rasgos distintivos, es importante destacar que en sede judicial
Los órganos del sistema contencioso administrativo no podrán dilucidar aspectos relacionados con las razones de oportunidad y conveniencia en que se basó la administración pública. Otro aspecto es que existe una contradicción entre partes. Por un lado, la expectativa del administrado ante la prerrogativa de la administración. El juez debe mantener una imparcialidad. Es importante poner en contexto el compromiso institucional que tienen los responsables de los órganos del sistema contencioso administrativo. La verdad jurídica. La sentencia posee el carácter de fuerza y verdad jurídica y en el dispositivo del fallo genera unas consecuencias que deben ser acatadas por las partes intervinientes en el proceso. La necesaria decisión previa, aunque existen ciertas excepciones. Igualmente debe existir un quebrantamiento del derecho subjetivo o del interés. Existen casos en los que se puede invocar intereses colectivos y difusos. Además, es relevante tomar en cuenta la caducidad de la acción. Tampoco se puede olvidar el principio inquisitivo y por último, el principio de congruencia de la demanda.